Y abundantes bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Algo maravilloso en la vida es tener la oportunidad de servir a Dios, tener la oportunidad de predicar su palabra, máxime cuando nosotros predicamos por medio de la televisión, luego la televisión conectada a las redes sociales como al Facebook Live, y así pues a veces trepamos videos al YouTube. Este mensaje de salvación, este mensaje de claridad doctrinal llega a diferentes partes del mundo. Por ese motivo, los que venimos a la televisión no tenemos que perder el tiempo en otras cosas, nomás que predicar lo que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 3, que de Sión saldría la ley o la palabra de Dios, y de Jerusalén saldría la palabra del Señor. Manda allá en Lucas 24, 47 que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados para la humanidad. O sea que el benefactor ahí es Dios, ahí es nuestro Señor Jesucristo, y los beneficiarios somos nosotros. Entonces, al predicar una salida a aquel problema del pecado, nosotros estamos contribuyendo, estamos haciendo lo que es la labor de evangelista. Así pues, en este día damos gracias al Señor por esta grande oportunidad, enviando un saludo muy cordial, muy especial, de amor fraternal, para todos nuestros hermanos que nos ven en la ciudad del Paraíso, nos ven en Linaca y en el Paraíso. Hay varias familias pues que ven su programa Resplandece. Está la familia Acevedo, nuestro hermano Samir, nuestra hermana Norma, que Dios les bendiga. Y también para muchos otros hermanos y hermanas que nos ven en la ciudad del Paraíso, nuestra hermana Santos Gertrudis. Nosotros pues le pedimos a Dios por la restauración de la salud de nuestra hermana Santos Gertrudis, que popularmente le decimos la hermana Tulita. Nuestra hermana ha sido una buena colaboradora con la iglesia, por eso tenemos la fe en Dios que muy pronto se va a restaurar de su situación, ¿verdad?, que tiene en su cuerpo, de su salud, y pues el Señor le bendecirá con esa rica bendición. Ahí también hay diferentes lugares donde se ve este programa Resplandece, ya en la colonia El Rodeo, en la ciudad del Paraíso, en el barrio San José, también entre el Rodeo y el San José está otra colonia, que ahí también nos ve la familia Duarte López, nuestro hermano Adrián, un saludo para él y para su familia. También nos ven en Cuyalí, ¿verdad? Bastantes hermanos nos ven en Cuyalí. Quizás algunos predicadores hacen la diferencia, hacen la división, pero yo sé que no debe de ser así. Todos somos hermanos en Cristo, máxime cuando se trata de la iglesia del Señor. Así pues, esas divisiones hay que reprenderlas en el nombre de Jesús y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y cumplir aquello que dice primera carta a los Corintios 1:10, que todos seamos de un mismo pensar y un mismo sentir. Así es que, mis amados hermanos, en este precioso día, pues, hay mucha bendición, como esto de que escuchen nuestras voces, la palabra del Señor. Un saludo para nuestros hermanos y hermanas en lo que es la aldea de San Juan de Linaca. San Juan de Linaca cubre lo que es la aldea del Mapachín, Araulí, Ocobas, cubre también San Juan, le dice en la parte de arriba, el Chagüite, ¿verdad? Y luego en esa dirección va a dar a Santa Ana, va a dar a Jamastrán, o sea que es un lugar muy bonito, muy fértil. Ese lugar de San Juan de Linaca es un lugar de bendición, pero que el enemigo ha metido maldición en ese lugar tan bello, esa tierra tan bella, que solo aquello que no se siembra no nace, solo aquello que no se siembra no da fruto. Ahí todo lo que se siembra da fruto. Yo estoy acostumbrado a ver las cosechas en la zona sur y en Jamastrán 2 veces al año, pero en este lado, en esta área, en este altiplano, ¿verdad?, de San Juan de Linaca, este lugar cosechan hasta 3 veces por año las personas que siembran, porque no falla el agua, la tierra es muy fértil, muy buena, y tienen grandes cosechas, tienen buenas cosechas los hermanos ahí, los amigos, los ciudadanos de ahí, que pertenecen a este pueblo de San Juan de Linaca. Es grande, es extenso ese lugar. Eso es lo que a mí me da tristeza,
pues estoy enviando un saludo muy especial para todos estos hermanos que nos ven, nos escuchan en esta área. Y es lo que a mí me da tristeza, escuchar decir a algunos que dicen ser predicadores, personas que dicen ser misioneros, personas que dicen ser ministros capacitados, que no tienen dónde trabajar, que no tienen dónde predicar, que no hayan que hacer, que no le hayan salida al asunto, ¿verdad? A veces hay personas que los quieren apoyar para que prediquen la palabra de Dios, pero dicen que no encuentran una manera cómo obtener una congregación y que por lo tanto no tienen nada que presentar a aquellos que los quieren apoyar para tiempo completo a la obra del Señor. Es triste porque solo es de salir y buscar el lugar y ahí está. Nosotros estamos atareados, tenemos mucha tarea, principalmente en esta área de San Juan de Linaca, donde estamos predicando. Estamos conociendo muy bien la zona, muy buena, muy excelente zona. Y hemos notado que hay extensidad de terreno donde predicar. Hay dos tipos de predicación, amado hermano. Está la corrección en cuanto a doctrina, porque hay una gran cantidad de creyentes, hay una gran cantidad de personas que andan de acuerdo a la enseñanza de los hombres, ¿verdad? Hay una gran cantidad de doctrina que hay que corregir, hay que hablar, hay que poner en acción la apología ahí, ¿verdad? Y hay muchas cosas que la gente se quedan asombrados cuando escuchan la verdad, la realidad. Entonces hay mucho trabajo que hacer, porque andan muchos ciegos guiando a otros que los tienen ciegos. Hay muchos que andan predicando doctrinas totalmente incorrectas en algunos lugares. Entonces hay mucho trabajo que hacer. La conversión a la predicación del evangelio de muchas personas y también la corrección doctrinal de muchas personas que andan en doctrinas completamente torcidas, ¿verdad? Eso pues no son culpables ellos, sino aquellos que les enseñaron, aquellos que los instruyeron. Ellos no son culpables, sino los instructores de ellos. Entonces, mis amados hermanos, todos aquellos que podamos predicar la palabra de Dios, hagámoslo a como sea posible, pero campo hay, terreno hay. Hay un cántico que dice: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo quiero serte fiel? Luego el coro del cántico dice: oh Señor, es mucha la labor, obreros faltan ya, obreros faltan más. Gran cantidad de obreros, pero en las congregaciones, a ver, los líderes dicen ser líderes, predicadores, y viven peleando, se molestan porque no los pasan a tomar predicación, enseñanza sobre los convertidos, sobre los hermanos que ya son antiguos de estar en la iglesia y quieren estar en un púlpito, quizás enseñando cosas que todos los hermanos ya las saben, ¿verdad? Entonces, este es labor pastoral, para eso hay ancianos en la iglesia para que prediquen esta palabra, y nosotros como predicadores, como misioneros, tendremos que estar en acción con la predicación del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo. Con todo esto en mente, vamos a avanzar, vamos a estar continuando con su programa Resplandece. Vamos a disfrutar ya de los primeros cánticos espirituales al estilo a capela. Viene aquel día, que feliz seré, aquel día, que feliz seré, viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Viene aquel día, que feliz seré, aquel día, que feliz seré, viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Mirando al cielo, cuando venga el Señor, mirando al cielo, cuando venga el Señor, viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús.
aquel día, qué feliz seré, aquel día, qué feliz seré, viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Una canción de alegría cantaremos allá por calles de oro, iremos allá, viene a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Viene ya Aquel día, qué feliz seré, aquel día, qué feliz seré, viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Viene ya Aquel día, qué feliz seré, aquel día, qué feliz seré, viene ya a llevarme al hogar donde moraré, si con Cristo siempre moraré. Estamos continuando con este su programa Resplandece, pues no le envía el saludo a todos nuestros hermanos de Danlí y también de una forma internacional para todos nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando, que nos están viendo, ¿verdad? Toda la teleaudiencia. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven allá en España, nos están mirando a medianoche, allá en España. Un saludo para la familia Moncada Murillo, para la familia Rivera, nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Ana Miriam, recordados hermanos, y allá en Inglaterra para nuestro hermano Manuel Jesús González y su esposa, nuestra hermana Karen. Que Dios les bendiga, que disfruten de esta programación que da por título Resplandece. Algo que quiero enfatizar en este programa Resplandece, que quizás en algunas otras ocasiones he enfatizado, es con referencia a la Iglesia de Cristo. Algunos me escriben y me dicen: hermano, ahí donde está ahí les pagan, un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo viven? ¿Cómo trabajan? Un montón de preguntas, porque la gente, la mayoría de las personas, bastantes personas desconocen lo que es la Iglesia de Cristo. Muchas personas empiezan a conocer lo que es empiezan a conocer alguna denominación. Siempre es conocido en el ámbito podemos decir internacional, a nivel internacional, se conocen como los grupos evangélicos o protestantes o católicos, que el católico le llama a los protestantes que nacen de Martín Lutero, le llaman protestantes. Y luego los católicos pues son universales. Eso significa la palabra católico, universal, son los universales, llamados universales, el universo, el mundo, ¿sabe? La iglesia que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, existen esas dos áreas, y allá en el mundo musulmán, en la área de los musulmanes se conocen como los seguidores de Mahoma, ¿verdad? Manejan no la Biblia sino el libro del Corán. Luego los chinos y los indios allá en la India y otros países manejan lo que es, son seguidores de Buda, allá por tierras que antes estaban en el Tíbet, ¿verdad? Estos lugares usan más que todo, son budistas. Me he llevado investigando, leyendo documentales de esta área del Tíbet, de esta área de los chinos, cómo invadieron el Tíbet, y lo que es la cultura de esos lugares es totalmente diferente. Entonces, en nuestra área, en nuestro ámbito, en Iberoamérica, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y toda Iberoamérica, ¿verdad? Se maneja el tema religioso de lo que es el catolicismo o los grupos protestantes. Después
Aparecen otros grupos religiosos desde el año 1830, como los mormones, que sí les llaman hoy en día, no les gusta a ellos que les digan mormones porque ya se les investigó qué significa mormón. También están los amigos, los testigos de Jehová, ¿verdad? Están los adventistas, están los bautistas. Los grupos bautistas, está la médico dental, están varios grupos de varias ramas de la bautista, y los adventistas también, los que guardan el día de reposo del Antiguo Testamento. Unos creen que van a viajar al cielo, otros no, dicen que la morada será en esta tierra, y así sucesivamente. Se divide la ley en tres partes: ley moral, ley ritual y ley ceremonial. Dicen que solo la parte moral está en vigencia, lo demás fue abolido. Fue todo lo que abolió Cristo. O sea, que Cristo lo abolió, como quien dice, la tercera parte de la ley, no todo, según ellos. Entonces, me refiero a estos grupos porque son los que más resaltan, pero en sí hay otros más, ¿verdad? Hay otros que les llaman Cristo solos, ¿verdad? Están los unitarios, están también diferentes tipos de grupos religiosos, ¿verdad? Diferentes tipos de grupos, unos que les llaman creciendo en gracia, que les cae la palabra creciendo en la desgracia, y así porque le dan amplitud al pecado. Hay un montón de grupos religiosos, son más de 5,000 grupos religiosos. Yo tengo un diccionario de los grupos denominacionales en el mundo, los grupos no escriturales son más de 5,000. Cada uno tiene su fundador humano, su dogma humano, y por lo tanto, esa es la confusión que los hombres han venido a traer al mundo. Satanás ha metido lo que es el sectarismo en el mundo, ha metido lo que es la apostasía en el mundo, para confundir a las personas, y que aún con la Biblia en la mano, aún con la palabra de Dios, no pueda la gente salvarse por la confusión que fomenta estos tipos de divisiones en la tierra. Entonces, ¿qué puede decir la gente? Bueno, que es la Iglesia de Cristo, es otra, una secta nueva, esa ya es otra más añadida, ¿verdad? Ustedes pueden decir es otra. Una vez yo le pregunté a un varón que le decían pastor, yo le pregunté si él tenía conocimiento de la Iglesia de Cristo, y solo me dijo: no, la Iglesia de Cristo es una secta americana, me dijo. Una secta americana nacida en los Estados Unidos no hace mucho. Que digo yo, es que lejos está este hombre de saber que es la Iglesia de Cristo, no la Iglesia del Señor. Entonces, hermanos, es bueno tener con claridad ese pensamiento, ese fundamento, porque yo le puedo hablar a usted del Evangelio. Hablan muchos del Evangelio. Puedo hablarle, explicarle el significado correcto de hablar en lengua. Puedo hablarle de cuándo comenzaron los milagros en la Biblia y hasta cuándo finalicen, cuál fue el propósito. Puedo predicarle el plan de salvación. Puedo predicarle los requisitos para ser un pastor, obispo o anciano, o como usted quiera llamarlo. Puedo explicarle los requisitos para un evangelista, los requisitos para el cumplimiento de las profecías, los requisitos para los apóstoles asignados por Cristo. Ahí están en la Biblia. Puedo explicarle a usted temas profundos como el simbolismo del Apocalipsis, que lo acabamos de estudiar este libro, los 144,000, el 666. Puedo explicarle la guerra de Armagedón, el milenio, ¿verdad? Podemos hablar del reino de Jesús en esta tierra, en qué consiste. Podemos hablar de eso. Hay tantos temas importantísimos. ¿Qué hacer? ¿Qué es un matrimonio? ¿Verdad? ¿Qué es un matrimonio? ¿Cuándo es que una persona se encuentra en el estado de fornicación? ¿Cuándo hay fornicación externa? ¿Y cuándo hay fornicación o adulterio interno en el matrimonio? Todo eso lo podemos discernir, ¿verdad? Todo eso se puede estudiar, se puede ver con claridad a la luz de las Sagradas Escrituras. Todos esos temas los podemos ver. Pero las personas quizás predican, hablan y hablan y hablan y ni siquiera se saben un plan de salvación. Supuestos pastores que tienen hasta 50 años dicen de estar en la iglesia, de ser cristianos, dicen ellos, y hablan hasta con orgullo, hablan hasta con
de una forma imperativa, de una forma de soberbios, y se vuelven ofensivos, pero no responden a preguntas tan facilitas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? No se saben plenamente el plan de salvación escrito en la Biblia. No saben el significado correcto de lo que es un bautismo, de lo que es el arrepentimiento, lo que es la confesión de fe. No lo saben. No saben el significado de la palabra salmos. No saben el significado de la música. En qué tiempo fue aplicada y para qué fue ordenada según la ley. Y ellos dicen que andan haciendo la voluntad de Dios y que son grandes ministros y ganan una gran cantidad de dinero. Incluso hacen negocio con la palabra de Dios, lamentablemente. De todo eso podemos hablar aún más. De todo eso podemos hablar detalladamente. Pero hay un tema de vital importancia que tenemos que manejar, tenemos que hablar. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué es la iglesia donde nosotros predicamos la palabra de Dios? Muchas personas dicen, han inventado que la iglesia de Cristo sea la iglesia de los cambelistas. Así le llaman ellos porque es famoso pues el debate que tuvo Alexander Campbell con Robert Owen allá en Ohio, Estados Unidos, o también en Inglaterra, donde el debate fue ganado contundentemente por Alexander Campbell, reformador y se integró a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, que la gente confunda, dice la iglesia de Cristo es de los cambelistas. Otros hablan de que la iglesia de Cristo, donde está determinada persona, dice que son los de las copitas, le llaman unos porque toman la Santa Cena en varias copas. Otros le llaman la iglesia de Cristo de una copa porque tienen una copona. Y así sucesivamente hay un montón de ofensas, un montón de situaciones difíciles, y esto es porque de repente no se ha aclarado definitivamente con puntos claros realmente qué es la iglesia de Cristo, realmente de dónde surge la iglesia de Cristo, de dónde apareció la iglesia del Señor, cómo es que realmente este servidor pertenece a la iglesia de Cristo. Entonces, en este momento quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que es realmente la iglesia del Señor. Algunos dicen la iglesia de Cristo son los cambelistas nacidos en el año 1830. De ninguna manera, mi amado hermano, le digo esto porque conocemos en el estudio la defensa del primer siglo. Fue hecha primeramente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo sobre el verdadero cristianismo. La defensa del cristianismo, ¿verdad?, se expandieron durante los siglos segundo y tercero. Los apologistas del siglo segundo afrontaron los ataques de los paganos que lanzaron falsas acusaciones contra la iglesia del Señor. Por ejemplo, vamos a hablar de Justino Mártir. Algunos atribuyen que eran miembros de algún grupo religioso, pero no, ellos eran miembros de la iglesia de Cristo porque estamos hablando del año 100. Y en el año 100 la única iglesia que existía y existe y existirá es la iglesia de Cristo. Este Justino Mártir defendió el cristianismo, la doctrina de Cristo, del año 100 al año 165. Justino Mártir. En el año más o menos del 125 hasta el año 200 fue defendida la iglesia, la doctrina de Cristo, por Tasiano. Del año 160, oiga bien, al año 220, la doctrina de Cristo en su iglesia fue
defendida por Tertuliano del año 160 al año 220. Del año 130 al año 200 la defendió la sana doctrina Irineo. En el año 185 al año 254 la defendió Orígenes. La defensa de los siglos IV al siglo XVIII, Atanasio, que lo atribuyen como papa algunos. Atanasio no fue papa, fue un apologista, fue un ministro de nuestro Señor Jesucristo en su Santa Iglesia, del año 296 al año 373, después de la ascensión de Cristo. En el año 354 al año 430 la defendió Agustín. Oiga bien, y Anselmo del año 1033 al año 1109. Tomás de Aquino defendió la iglesia del año 1225 al año 1274. Tomás de Aquino, ¿verdad? Miramos nosotros que han habido otros defensores como Paley, ¿verdad? Grandes defensores de lo que es la iglesia. Como usted puede ver, desde el primer siglo viene la defensa legítima de la doctrina de Cristo. Ahora le confirmo que en el año 1829, lo que muchos mencionan, que nosotros somos campbelistas, dicen de ninguna manera. Alexander Campbell fue uno de los grandes defensores, pero esto sucedió en el año 1829, se celebró el histórico debate público, ¿verdad? En el siglo, o sea, en Cincinnati, Ohio, entre Robert Owen y un escéptico de Escocia, Alexander Campbell. El tema del debate fue la existencia de Dios y la validez del cristianismo. El debate lo ganó Alexander Campbell de una forma contundente. Como usted puede ver, ¿verdad? Los defensores que le he mencionado, los nombres de estos defensores apologistas de la Iglesia de Cristo, viene desde que fue establecida la Iglesia. Fueron los motivos por los que la Iglesia de Cristo fue perseguida por los judíos, ¿verdad? Más que todo por los judíos. El judaísmo persiguió a la Iglesia del Señor. Por ejemplo, el edificador de la iglesia, si usted pregunta quién fundó, dicen algunos que alguna congregación la fundó Cristo. Si no tiene la sana doctrina de Cristo, no la fundó él. Aunque lo digan, aunque quieran tomar citas de la Biblia, no les concuerda, no se les hace referencia a ello, porque no va de acuerdo a la doctrina. Pueden decir somos la legítima, pero que lo confirmen con hechos, no solo con palabras, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar, la Iglesia de Cristo, a la cual este servidor, ¿verdad?, pertenece, y que tengo pues ya bastantes años de estar en la Iglesia del Señor, y realmente me siento contento de haber conocido la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Doy gracias a Dios por ello, porque yo también pertenecía a los grupos evangélicos católicos, los dos prominentes grupos que le mencioné al inicio. A todo ello yo conocí de todo eso. A mí no me lo han contado las prácticas de estos lugares, porque yo estuve ahí, ¿verdad? Yo fui músico principal en una congregación evangélica cuando no conocía la Iglesia de Cristo, cuando yo tenía más o menos unos 17 años. Conocí todo esto, pero luego conocí la Iglesia de Cristo. Iba a cumplir más o menos 19 años cuando conocí la Iglesia del Señor. Luego vamos a ver entonces la Iglesia, más que todo la Iglesia de Cristo. Vamos a estar analizando la Iglesia de Cristo. ¿Qué es la Iglesia de Cristo? ¿Es una secta inventada, una secta impuesta por los hombres? ¿O qué es la Iglesia del Señor? ¿Verdad? Vamos a ver de lo que es la Iglesia de Cristo, a la cual nosotros pertenecemos. Aquí me voy a echar un traguito de una miel muy buena que me regaló nuestro estimado amigo Johnny. Muy buena. Son buenos regalos estos. Esto es mejor. Muchos en el mundo se alegran cuando un hombre le regala una cerveza o cuando le regalan una bebida alcohólica,
pero yo me alegro cuando alguien me regala algo benéfico para el cuerpo, ¿verdad? Gracias a nuestro hermano, nuestro estimado amigo Johnny. Bueno, miramos ahí Mateo 16, 18. Vamos a ver el tema de la palabra de Dios, de la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta, una interrogante a sus discípulos, ellos no sabían ni siquiera quién era el Mesías, los hombres no sabían directamente quién era Jesús, a pesar de mirar sus proezas. Quizás este tema de la iglesia no lo finalicemos hoy, pero vamos a dar énfasis. Dice la Biblia en Mateo 16, puede ver usted en Mateo 16, versículo desde el 13 al 18, donde surge una conversación entre Cristo y sus discípulos. Fíjese bien, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a Cristo mismo. Ellos dijeron, o sea, que escuchaban decir que Jesucristo era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, que no tenían seguridad quién era aquel hombre que andaba predicando y que hacía obras milagrosas en esta tierra. Ahora Cristo les pregunta, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí, oiga bien, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, hablando de esto, el que respondió primero fue Pedro, quizás otros tenían también una respuesta, pero el que se adelantó fue Pedro. Algunos dicen que es el primado de Pedro, que es el jefe de todos, no. Cristo los toma todos como iguales, el único jefe con supremacía sobre la iglesia es Jesucristo. Dice, bienaventurado eres, Simón, así se llama, Simón, hijo de Jonás. Jonás es traducido también Juan. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, porque Dios es espíritu. Por eso dice carne y sangre no fue ningún ser humano, sino Dios. Yo también te digo, le dice Cristo, le cambia el nombre, el yo, con autoridad, siendo él el Dios de la gloria. Yo te digo que tú eres Pedro, que la palabra Pedro viene de una palabra griega Petros, que significa segmento de una roca en masa. O sea, una roca pequeña de construcción. No es la construcción entera, sino una roca de construcción. Eso significa pequeña piedra, Petros. Según el griego, a veces se le habla de cefas, y piedra pequeña o grande siempre es roca. Roca pequeña o roca grande es una roca, pero Pedro es una roca pequeña. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habla una singularidad, una iglesia, mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, no es un nombre, sino que eres el dueño de la iglesia. Mi iglesia. Y luego le promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa la palabra iglesia? Viene del griego eclesía, los llamados fuera. O sea, los que hemos sido trasladados del reino de oscuridad al reino de luz de nuestro Señor Jesucristo, según Colosenses 1:13. Dice, menciona al Hades, que no estarán disponibles las puertas abiertas de entrada para los espíritus de aquellos que mueran. Porque el Hades, en el Antiguo Testamento, el lugar donde iban los muertos le llamaban Seol, los Gema, según el hebreo. Pero ya en el griego la palabra Hades significa lugar invisible de los espíritus. Allá Cristo habló de una historia del rico y también de Lázaro. Allí les explicó dónde estaba sufriendo el rico, lugar de tormento en el Hades, y el otro que estaba en el seno de Abraham, hasta que Cristo libera esa parte, según Efesios 4:8, y fue trasladado a la presencia del Señor, llamado paraíso celestial, según segunda carta a los Corintios 12, del 1 al 4. Miramos aquí, por eso es que ya las puertas del Hades para la iglesia no están disponibles, porque el cristiano no va a ese lugar. Ahora, miramos ahí, ¿verdad? Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Características de la iglesia mencionada. Una iglesia que las puertas o las fuerzas de la maldad no tienen autoridad ni dominio sobre el cristiano o sobre la iglesia de Cristo. Dice, y luego le dice, a ti te daré las llaves, o sea, la autoridad, la palabra llave es la autoridad del reino de los cielos, o sea, de predicar el evangelio de Jesús en el reino.
Y todo lo que atades en la tierra será atado en los cielos. Significa, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Se ata, se predica el evangelio, el que cree y es bautizado, esa libertad, ese desatamiento de ese pecado es también dado en el cielo. Y si la persona no obedece este evangelio, entonces también es atado. De esa manera la iglesia tiene autoridad para atar y atar. Dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Esta que él mencionó. La iglesia de Cristo no es una iglesia inventada en el año 1000, ni en el año 500, ni en el año 311. La iglesia de Cristo fue fundada en Jerusalén, según el calendario hebreo, más o menos como en el año 28, ¿verdad? Después de la ascensión de Cristo, y según el calendario solar romano, en el año 33, después de la ascensión de Cristo. Esta es la iglesia fundada no en Estados Unidos, no en Europa, no en Roma, sino en Jerusalén. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del Señor, a la cual yo pertenezco y otra gran cantidad de multitud de cristianos en la tierra. Esta es la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia de Cristo. ¿Qué características tiene esta iglesia? La iglesia de Cristo. Dice en Juan 14:25, muchos alegan todos tener la verdad absoluta. Pues la verdad, las cosas que la iglesia de Cristo tiene la verdad absoluta. Tiene la verdad absoluta porque la Biblia lo confirma. No lo confirmamos nosotros, sino la palabra. Fíjese bien, Juan 14, versículo 25, donde la Biblia dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quienes el Padre enviará en mi nombre, Él, dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, dice la palabra. No dice que el Espíritu Santo enseñará solo una parte de su verdad, sino todo. La verdad absoluta, la enseñanza completa, la da el Espíritu Santo en la iglesia. En Efesios 3:4 dice que esa sabiduría, esa verdad la podemos encontrar estudiándola. No es una revelación automática, sino por el estudiar, por leer la palabra de Dios. También en Hechos capítulo 2, cuando ya nace la iglesia de Cristo, ¿verdad? No, aquí no nació ningún grupo evangélico, ni católico, ni ningún grupo religioso, sino su iglesia, sin temor a ofender a nadie. No estoy ofendiendo a nadie, no estoy para eso. Tenemos que amarnos los unos con los otros y encaminarnos al buen camino, por supuesto. Nuestros amigos católicos, tengo muchos amigos evangélicos, tengo muchos amigos de todo grupo, ¿verdad? De todo lugar. Somos amigos, no estamos para formar enemistades, sino convertirnos en hermanos y amigos. Es importante compartir la palabra de Dios. Hechos 2:36, cuando fue predicado por primera vez el evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, miramos aquí que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oiga bien, ellos comprendieron bien que habían entregado a Jesús, pero lo habían cambiado por un delincuente llamado Barrabás. Lo comprendieron perfectamente bien, ¿verdad? Lo entendieron. Y también miramos ahí, ¿verdad?, que al oír esto, dice, se compungieron, o sea, se quebrantaron, sintieron quebrantamiento de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, porque eran judíos, no eran gente convertida a Cristo, pero eran judíos. Le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Hacen la pregunta, ¿cuál es la salida? Dicen, al pecado. Sentimos arrepentimiento, creemos en esta palabra, pero no sabemos qué hacer para sanear esta situación que tenemos de condenación, porque entregamos a un hombre inocente y ahora sabemos que es Dios, y comprendemos que Él es Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y Él nos transmite su salvación. Ahora nos manda el perdón de sus pecados. Entonces, varones hermanos, ¿qué haremos? Les dice. El apóstol Pedro, usted puede ver con toda claridad, con aplomo, puede mirar usted en la Biblia que el apóstol no mandó a nadie a aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para ser salvo.
Tampoco no le preguntó a nadie si ya se había bautizado por sus antepasados, por los muertos, ¿verdad? No les preguntó si habían sido rociadas su cabeza chiquitos en un bautismo por aspersión o rociamiento. No les preguntó eso el apóstol. No les preguntó si habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Tampoco. No les preguntó eso el apóstol. No les dijo eso, ¿verdad? Sencillamente les aclaró lo que ellos debían de hacer para ser salvos, para recibir el perdón de sus pecados. Les dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, le dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, mire la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y luego les dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bello, hermano. Está clarito. Como les dijo, habían creído, estaban dispuestos a obedecer, porque desde el momento que hicieron un interrogante, es que estaban dispuestos a obedecer. Entonces Pedro les dice que la única manera para recibir ese perdón es sepultar el viejo hombre de pecado en el acto del bautismo, según Romanos 6, 3 al 5. Y nacer como una nueva criatura, el cual le promete que en ese momento Dios o Jesucristo perdonaría todos sus pecados y recibiría el regalo o don del Espíritu Santo en el acto del bautismo. Es la doctrina bíblica en su iglesia. Ahora vamos a ver, aquí nace la iglesia. Ponga cuidado, el versículo sigue hablando, el 39, el 40, luego dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra de Jesús, no la palabra del Antiguo Testamento, ¿verdad?, fueron bautizados, dice la palabra de Dios, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con esto comenzó la iglesia. En Jerusalén, ¿en qué día? En el día de Pentecostés, la fiesta de los granos que celebraban los judíos. Estaban reunidos judíos de todas las naciones y les fue predicado el evangelio de Jesús, en el cual podemos ver que se bautizaron de inicio como 3,000 personas, son aproximados. Luego, ¿en qué doctrina seguían? Rápidamente maduraron estas personas y le dice: así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no dice en la doctrina de los profetas antiguos testamentarios, ni en la ley antigua, sino en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, el partimiento del pan se refiere a la Santa Cena, y en las oraciones. Cada primer día de la semana, según Hechos 27, era la participación de la Santa Cena. Entonces, aquí miramos cuando nace la iglesia primitiva. ¿Por qué le digo que ella nace aquí? Miren el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si alguien quiere ser salvo, tiene que ser añadido a la iglesia de Cristo. Aquí dice, a la iglesia. ¿A dónde la mencionó? Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego aquí habla de que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy importante, amado televidente, ser añadido a la iglesia. Le voy a aclarar algo muy importante, que realmente la iglesia no salva a nadie. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Pero somos añadidos a la iglesia de los salvos. Es imposible ser salvo sin ser añadido a la iglesia. Si usted es salvo, tiene que ser añadido al grupo o a la iglesia o al número de los salvos en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Es el reino, como dice en Efesios 1:3. Hemos sido trasladados a los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que la iglesia en la tierra es como un pedazo de cielo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino celestial. Esto es muy importante comprenderlo en cuanto a lo que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. A esta iglesia a la que nosotros pertenecemos, a esta iglesia a la que nosotros predicamos, en esta iglesia, aquí es donde nosotros servimos, en la iglesia del Señor. Entonces, seguimos hablando, seguimos mirando lo que dice la palabra. Cristo, esta iglesia edificada por Cristo, era lo que Él quería. Fue el fiel, ¿verdad?, esta iglesia a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de Cristo, porque lo que los apóstoles enseñaron fue la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia de Cristo, a la cual este servidor pertenece. Si usted quiere saber cuál es la iglesia de Cristo, es esta. ¿Cuánto tiempo tiene de haber sido establecida? Cerca de 2000 años. ¿Dónde fue establecida? En Jerusalén. Fue expandida en todo el mundo. Aquí está. Ahora,
Cristo no quería que la iglesia cambiara. Cristo quería que se mantuviera perfecta la doctrina, pero lamentablemente los hombres la cambiaron. Ahí miramos nosotros que esto ya estaba dicho por Jesús. A mí no me extraña ver tantas en el mundo porque esto ya estaba predicado. Esto ya estaba de adelantado por Cristo Jesús, ¿verdad? Con referencia al por qué hay tantos, no sé, yo creo que tenemos audio. Sí, aquí podemos ver, pues, ¿será que no tenemos internet? Bueno, ok. Bueno, hermanos, entonces, disculpas ahí, que me mandaron un mensaje que no hay audio. Bueno, tenemos lo que es el asunto, el por qué entonces hay tantos grupos religiosos en el mundo. ¿Por qué hay tantos grupos religiosos? Si Cristo edificó una sola iglesia, ¿por qué cada quien quiere llevar agua a su molino? ¿Por qué cada quien pelea, discute, verdad, por situaciones? ¿Verdad? Fíjese bien, aquí como dice las Sagradas Escrituras, Hechos 20, vamos a leer en el versículo 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, dice, que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada fuese útil, he rehuido, dice, anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra. Ahora dice, he aquí, dice, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber, dice, lo que allá me ha de acontecer, dice la palabra. Vamos a ver desde el versículo 27. Porque no he rehuido, dice, anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad, ahí está, mire, aquí vamos a ver. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, no dice los rebaños, por todo el rebaño, refiriéndose a la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego habla clarito, ¿de dónde salieron tantos grupos religiosos? De la misma iglesia del Señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarse hacia los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de día, de noche y de día, dice, no he cansado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miramos nosotros, entonces, mi amado hermano, mis amados amigos, miramos de dónde entonces aparecen tantos grupos religiosos. Como le hablé, hay más de 5,000 en el mundo, más de 5,000 en la tierra. Entonces, ¿de dónde aparecen? Nacieron de la misma iglesia. ¿De dónde apostataron? De la iglesia de Cristo. Todo el mundo salió apostatando de la iglesia que el Señor edificó. Este es el problema. ¿Quiénes dividieron la iglesia? No fue Dios, no fue el Espíritu Santo. Fueron los mismos hombres corruptos de esta tierra. Y siguen armando divisiones tras divisiones en la tierra, el cual es un grave pecado que delante de Dios, si no se arrepienten las personas, van a tener su propio castigo de parte de Dios. La próxima vez que estemos estudiando con referencia a lo que es la iglesia, vamos a ver las actitudes del enemigo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 7, donde habla que el enemigo finge ser una verdadera iglesia y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Hace milagros parecidos a los del Espíritu Santo temporalmente, para decir que ahí se manifestó el Espíritu Santo, perdón. Entonces, aquí es donde nosotros entramos. Aquí es donde nosotros venimos a enseñar la verdad. ¿A qué iglesia pertenecemos? A la iglesia de Cristo. ¿En qué año fue fundada? En el año 33 después de la ascensión de Cristo. ¿En qué lugar? En Jerusalén,
¿Cuántos años tiene haber sido fundada? Cerca de 2000 años. ¿Qué doctrina tiene la iglesia? La doctrina de Cristo y los apóstoles. Se toma en cuenta el Antiguo Testamento, hay que leerlo, hay que estudiarlo para comprender el Nuevo, según Gálatas 3:23 al 24. Sin comprender el Antiguo Testamento, no podremos comprender también el Nuevo Testamento. Así es que en el próximo estudio continuamos con este tema de la iglesia de Cristo.